Créanme que lo lamentamos, no previmos esta situación, les ofrecemos una disculpa. Y lo que pasa es que esto se organiza con muchísimo tiempo de anticipación y bueno, pues que nos sirva de experiencia a todos. Muchas gracias por estar aquí. También les queremos comentar que Adolfo Gili, quien había sido invitado inicialmente para presentar este libro, por un problema personal nos avisó a última hora que no podía venir. Le dijimos a nuestro amigo Horacio Crespo que si quería venir a hacer la presentación en lugar de Adolfo, nos dijo que sí. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. Él conocía el texto desde que lo terminamos de escribir Pedro y yo hace poco más de casi 2 años. Entonces el tiempo lo tenemos encima. Vamos a iniciar. Le vamos a dar la palabra a Horacio Crespo para que nos platique cuáles son sus impresiones de este libro, y después tanto Pedro como yo vamos a hacer uso de la palabra también para decirles lo que pensamos de esta obra que estamos presentando ahora, lo que quisimos hacer, y bueno, desde luego el juicio de ustedes es el que realmente cuenta. Esperamos que tengan la oportunidad de leer el libro y que sea de provecho. Muchísimas gracias por comentar. Bueno, gracias, Felipe. ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos. Pues, bueno, como ya dijo Felipe, a Adolfo Gili, en realidad debe haber una cierta excepción, porque Gili es un muy reconocido historiador de la Revolución Mexicana y además forma parte, digamos, de la corriente historiográfica en la cual este libro se inscribe. Yo brevemente he trabajado sobre la experiencia zapatista, digamos, y como dijo también Felipe, conozco toda la génesis de este libro, que se fue haciendo creo que en 2 años, largos, ¿verdad? Me parece una... Y sobre esto quiero plantear, primero de todo, la historia breve de la Revolución Mexicana. Yo creo que la primera pregunta es ¿por qué una nueva historia de la Revolución Mexicana? ¿Por qué de nuevo se puede decir acerca de la Revolución Mexicana? En primer lugar, una reflexión en términos generales. La historiografía se renueva constantemente, digamos. Cada época, cada momento histórico ve el pasado de una manera específica. Yo creo que la obra de estos 2 queridos amigos es la reactualización de una mirada 2015-2016, digamos, de este episodio de la Revolución Mexicana, el cual ya tiene más de un siglo. Entonces me parece que es muy oportuno eso, y por otro lado me parece muy oportuna la obra en medida en que representan ambos una corriente de revisionismo del revisionismo. Y acá es lo que primero que querría yo plantearles, ¿no? Pues la historia de la Revolución Mexicana, como bien se plantea en el libro, en el apéndice bibliográfico del libro y en el análisis historiográfico de la Revolución, pues la historia de la Revolución Mexicana, después de los grandes libros clásicos, que todos conocemos, digamos, de Silva Herzog y muchos otros de ese tipo, digamos, después de ese momento, pasó una etapa de unos 20, 25, 30 años de renovación historiográfica, con una cantidad de la profesionalización del historiador, pues hay una cantidad de estudios regionales, locales, de momentos, de figuras, biografías, que fueron como reactualizando todo este bagaje historiográfico acerca del episodio de la Revolución. Y como muy bien dicen los autores, creo que muy atinadamente, en realidad allí en la revisión también se fue un poco la estima global de la Revolución. Es decir, se insistió tanto en los problemas que la Revolución planteaba, en los problemas, en las desmesuras de la propia Revolución, en la violencia de la Revolución en un sentido negativo, etcétera, etcétera, que hubo
como consecuencia de este revisionismo, un distanciamiento del gran público respecto al proceso de la revolución, no digo solamente en términos historiográficos, sino también, obviamente, por razones políticas, digamos, las transformaciones políticas del Estado postrevolucionario y la crítica a toda la acción política del Estado postrevolucionario en los últimos 30 años alejó de la revolución con una caracterización positiva de la revolución a muchas personas, a un público muy amplio. Esto es lo que yo creo que consiste el revisionismo del revisionismo que están planteando los dos amigos en este libro tan curioso. Quiere decir, recoge toda la tradición de renovación historiográfica, pero sitúa, y ahora voy a tratar de decir muy brevemente en qué momentos específicos, sitúa una recuperación muy positiva de la historia de la revolución, del significado de la revolución en los últimos 100 años, pero mucho más que eso. ¿Qué sentido tiene hablar hoy de la revolución mexicana? ¿Cuál es el problema hoy del análisis histórico y la valoración histórica de la revolución? Bien, yo quería decirles también muy rápidamente que ellos sitúan una línea de grandes estudios acerca de la revolución, mencionan varios en la bibliografía, pero digamos, sitúan específicamente 4 autores, si es que no lo digo mal, 4 autores de los cuales son como la continuación fundamental en esta síntesis que nos brindan. Primero Gigli, cual recientemente acabamos de referir, la revolución interrumpida. Por otro lado, Arnaldo Córdoba, de la Revolución Mexicana, el libro de Katz acerca de la Guerra Secreta de México, ¿verdad? Y el libro de François Javier Guerra, El Antiguo Régimen y la Revolución, ¿verdad? Es decir, son 4 grandes libros que son como los elementos que, después de aquellos fundadores de la historiografía de la Revolución, significaron una modernización, una visión ayornada de la historiografía. Pertinente. Yo creo que lo que logran en este libro es un trabajo absolutamente accesible, un trabajo muy legible, y esto no es que agradecérselo. Realmente los historiadores y los trabajos que se han alimentado son muy pesados para el público que no se dedica específicamente y profesionalmente a la historia. Entonces, ustedes tienen acá un libro que es legible, como decía, fácilmente legible, pero que está argumentado y sostenido por una reflexión muy seria, muy profesional, muy rigurosa del proceso que toca. Por supuesto, en una visión muy rápida no puedo decir, no alteran, el libro se dedica específicamente a la década revolucionaria que va del estallido de la revolución, los prolegómenos, hasta 1920, hasta la caída de Carranza, ¿verdad? De la Prieta. Y si uno ve más o menos el capitulado rápidamente, dice, bueno, no hay una gran innovación, en realidad sobre los grandes procesos no es posible hacer una cronología que innove lo que ya se conoce, ¿verdad? Lo que me parece que es bien importante es que está dentro de cada uno de esos capítulos, que está dentro de cada uno de esos procesos, que se puede resumir en 3 grandes líneas que los propios autores sintetizan al final de su libro. En primer lugar, una valoración positiva de la movilización y la violencia popular de la revolución. Fuera de toda la joyería, fuera de todo proceso de, como decía un gran historiador, los campesinos aran no con papeles, sino aran con arados, y los revolucionarios hacen la revolución con armas, y evidentemente uno no puede separarse de eso o no entender que el proceso revolucionario conlleva necesariamente, por definición, violencia. Y me parece que allí lo que hay es insisto, en vez de un alejamiento namón liberal al respecto, hay una asunción plena de que en realidad esa violencia popular estaba plenamente justificada, y en realidad es a través de esa violencia popular que se va a ir constituyendo los principales caminos de la recuperación democrática de México, las posibilidades de recuperación democrática de México, las posibilidades de
protagonismo de las grandes masas populares, la posibilidad de ir defendiendo y construyendo un México distinto respecto al porfiriato y un México distinto respecto a las distintas nuevas oligarquías que ha ido generando el propio proceso revolucionario en su discurso del siglo. Con dos grandes consecuencias. Por un lado, el Estado revolucionario. Me parece que hay un elemento muy fuerte que ambos autores señalan, subrayan, que es el hecho de la posibilidad del fenómeno de la Revolución Mexicana a partir del Constituyente del 17, la constitución más avanzada de su época, pero no solamente la constitución más avanzada de su época en los papeles, un programa de transformación que el Estado revolucionario en el proceso de igual efectivamente los autores entienden hasta 1980, o sea, más o menos el surgimiento de la transformación neoliberal, plantean la existencia de este Estado y los beneficios que este Estado tradujo a México, fundamentalmente la modernización del país. Y una modernización que benefició en buena medida a amplias masas populares, sin dejar de señalar por el contradictorio del proceso. Y el tercer elemento que me parece muy importante que ellos subrayan como la consecuencia del estado de la revolución es el proceso de reforma agraria. Este proceso que en realidad en los últimos tiempos, en las últimas 2 o 3 décadas, se ha visto tan devaluado, tan vilipendiado, tan criticado, y que sin embargo yo creo que ellos justamente señalan como el gran saldo, el gran beneficio de la revolución, la gran transformación. Este país se transformó profundamente gracias a la eliminación de la clase terrateniente y a la propiedad ejidal y a la propiedad comunal de una gran cantidad de la tierra y recursos naturales de este país. Que esté en cuestión esto, que esto sea hoy sujeto de una gran discusión y sería bienvenido un gran debate nacional acerca del futuro del sector agrario en México y del sector heredero de la reforma agraria, sería muy bienvenido, sería uno de los debates necesarios de este país. Pues independientemente de eso, creo que eso señalan adecuadamente. No podría haber habido modernización, no podría haber habido transformación democrática social profunda de este país sin el acontecimiento que fue la reforma agraria. Bueno, estos son los 3 elementos de síntesis de ellos. El tiempo se nos acaba y yo creo que en realidad ellos tienen que hablar sobre el libro y lo que quisieron hacer. Pero les quiero únicamente reiterar como es práctica, pero sentidamente, hay que leer este libro, insisto, de una manera absolutamente amable para el lector que no es profesional de la historia, nos lleva de la mano a conocer efectivamente, de una manera actualizada, para saber qué han descubierto de nuevo los historiadores y qué valoración en positivo hay de este gran episodio que fue la Revolución Mexicana, de la cual solamente quiero decir, cuando ellos subrayan el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123 de esta Constitución que tenemos tan llevada y traída, pero creo que ellos señalan precisamente 3 hitos fundamentales de transformación y de articulación de un proceso de cambio a futuro en México. Bueno, los dejo con los autores que en realidad son los efectivos protagonistas de esta presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias a Horacio Crespo por estas palabras acerca de sus impresiones generales del libro que escribimos Pedro y yo. ¿Pedro quiere sentirse? Okay. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias a los que se quedaron afuera, gracias al siglo XXI y a la Feria del Libro por abrir este espacio, que será apenas el primero de muchos en los que estaremos comentando este libro, porque es la intención de este libro, ¿verdad? ¿Por qué escribimos este libro, Felipe y yo? Porque discutíamos en un montón de espacios sobre los libros generales de la Revolución Mexicana y no encontrábamos uno que nos gustara a nosotros. Lo que hacemos aquí de alguna manera es, después de mucho trabajo y de mucha discusión,
tratar de sintetizar en 300 páginas, nos habíamos puesto ese límite y casualmente es exactamente lo que tiene el libro. Tratar de sintetizar en 300 páginas lo que hemos escrito, quizá en 3.000 páginas, ¿no? Cada uno, sumando entre los 4 libros que tiene Felipe, los 3 que tengo yo sobre la Revolución Mexicana y los artículos que hemos publicado, los 30 años que él tiene publicando sobre el tema, los casi 20 años que tengo yo publicando sobre el tema, que no encontrábamos un libro que nos satisfaciera para en 300 páginas explicar el significado de la revolución. Había grandes libros, pero ya muy viejos, muy superados por la historiografía reciente. El que incluso inspiró el título nuestro, el de Silva Herzog, pues que tiene exactamente 56 años de haber sido publicado. Y a los 56 años pasaron muchas cosas en el país y en la historiografía sobre la revolución. Y pasó sobre todo lo que llamamos revisionismo. Pero el revisionismo, ayer lo decía yo cuando tuve el honor de presentar una revisión de uno de los grandes libros de Armando Bartra, ha sido metido en un mismo cajón dos grandes corrientes. Una corriente que, como todos los revisionismos sobre las revoluciones, niega el carácter revolucionario de la revolución, perdón por el abuso del término. Ese no hubo tal revolución, hubo un montón de muertos solo para detener el proceso, el progreso natural en el que ya estaba metido el país, y niega cualquier beneficio o cualquier carácter revolucionario a la matanza sin sentido por el poder, como dice un famoso falsificador de la historia llamado Macabro Esquetino, por un lado, y por el otro lado, una corriente de militante incluso, porque muchos de los autores eran de izquierda militante en contra del Estado priista, que buscan explicarse ese Estado, pero que finalmente terminan dándole un papel enorme al Estado y pierden, creemos nosotros, creemos Felipe y yo, por cuestiones teóricas, el verdadero carácter de la revolución popular. Me refiero a nuestros maestros, directos o indirectos, 3 ya mencionados por Horacio, que también es nuestro maestro, tanto en muchos aspectos, tanto de Felipe como mío, Adolfo Gili, Armando Córdoba y Frederick Katz, pero también otros como Lorenzo Meyer o Armando Bartra o Romana Falcón, que presentan una nueva versión de la Revolución Mexicana, pero la hacen como crítica militante en contra del priismo. Y la gran diferencia que tenemos con ellos es sobre todo el papel de la Revolución Popular. Ellos creyeron y siguen creyendo, lo seguimos discutiendo con ellos, cuando lo discutimos con Armando Córdoba casi hasta la última semana de su vida, y con Katz también casi hasta, no la última semana porque no estamos en Chicago, pero sí hasta las últimas veces que pudimos hablar con él, y con Adolfo Gili, ellos hasta la fecha, hasta su muerte, Katz y Córdoba, y hasta la fecha don Adolfo, se han convencidos de que la Revolución Popular no estructuró un proyecto de nación. Felipe y yo creemos que sí, ¿no? Lo hemos tratado de mostrar en varios libros y ahora lo sintetizamos en este, y también diseñó una estrategia para la toma del poder, también lo argumentamos aquí. Creo que una de las últimas valoraciones que se han hecho de la nuestra historiografía sobre la Revolución Mexicana, lo resumía muy bien otro querido amigo y maestro común, Javier García Diego, con una valoración sobre esta nuestra historiografía. Decía, y hay ahora quien trata de darles este carácter a la Revolución Popular, particularmente mis queridos amigos Felipe Ávila y Pedro Salmerón, y terminaba ese párrafo Javier García Diego diciendo: no han logrado convencerme. Bueno, a ver si ahora lo convencemos con este libro, y sobre todo queremos hacer un libro, como decía Horacio, que por eso nos costó tanto trabajo, nos costó realmente mucho trabajo, que vamos a hacer un libro que en 300 páginas sea accesible a todo aquel interesado en el proceso general de la Revolución Mexicana y el significado de la Revolución Mexicana. A eso aspiramos con este libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo también quiero hacer unos comentarios acerca de este libro que estamos hoy presentando. Hace como 3 años, un poquito más quizá, le propuse a Pedro escribir un libro juntos, y lo que yo le argumentaba eran estas dos cosas que él ha comentado. Por un lado, el Silva Herzog, que es un clásico, creo que
lleva como 40 reediciones. Es el único libro accesible para cualquiera que quiera conocer cómo fue el proceso general de la revolución. Cualquier estudiante de bachillerato, de licenciatura, la gente interesada en la historia de México, los que vienen del extranjero, los mexicanos que viven afuera y que quisieran tener un libro para enseñarle a sus hijos, a sus amigos acerca de la revolución, pues nada más tenían este libro famosísimo de Silva Herzog a la mano. Y como ha señalado Pedro y también lo comentó Horacio, pues es un libro que fue un clásico, que sigue siendo muy importante y que sin embargo está totalmente rebasado. Es un libro que se escribió en los años dorados de la ideología de la Revolución Mexicana, ofrece una visión que ha sido superada desde hace mucho tiempo, es una visión que corresponde a esta ideología de la Revolución Mexicana construida desde la clase política que triunfó en la revolución, que construyó el Estado postrevolucionario, que sentó las bases jurídicas e institucionales sobre las cuales todavía seguimos teniendo este país, y que está simbolizada en el monumento a la Revolución Mexicana que conocemos, en donde caben todos. Ahí están todos nuestros grandes próceres. Es una visión acrítica, lineal, como si todos hubieran sido parte del mismo proyecto. Están enterrados los que combatieron entre sí, los que se mataron unos a otros. Incluso ahí no está Emiliano Zapata, porque la familia se opuso en 1979 cuando el entonces presidente José López Portillo quiso traer los restos desde Cuautla y sepultarlos en el Monumento a la Revolución. No solamente la familia, los herederos de Zapata se opusieron, que dijeron que cómo era posible que el caudillo del sur estuviera enterrado junto a sus asesinos, sino que también el movimiento campesino independiente se levantó en pie de lucha, y a partir de ahí inició una época de organización, de resistencia y de movilización, reivindicando la figura de Emiliano Zapata como un héroe que no le pertenecía a la familia revolucionaria, que más bien era parte del movimiento popular, que había perdido la revolución, pero que seguía luchando por transformar y mejorar sus condiciones de vida. Le dije a Pedro, vamos a escribir un libro sencillo, accesible, no académico, que lo pueda entender cualquier gente. Estábamos pensando sobre todo en los estudiantes de secundaria, de bachillerato, de las licenciaturas, en el público en general que quiere saber sobre la revolución, en la gente que viene de fuera y que no tiene en dónde abrevar, con una historia general que le cuente en términos globales en qué consistió la revolución. Y nos propusimos hacer un ejercicio de hacer un libro lo más popular posible, pero, como decía Horacio, con el rigor académico que hace falta. Un libro bien escrito, ustedes dirán si lo conseguimos o no, pero ese fue nuestro propósito, escribir un libro que se entendiera, un libro sin aparato crítico, sin un cuerpo de notas de pie de página engorroso, un libro sencillo, pero que al mismo tiempo, y esa era la otra cuestión fundamental, que diera una nueva interpretación de la revolución. Es esto lo que creo que vale la pena de este libro, porque también cuando decidimos Pedro y yo escribirlo, lo hicimos en buena parte porque somos nosotros mismos conscientes de que quizás seamos los dos que más cosas nuevas estamos proponiendo desde hace poco más de 10 años. Todos nuestros colegas que están escribiendo todavía sobre la revolución están repitiendo las cosas que decían hace 30 años. Incluso nuestros queridísimos maestros Adolfo Gili y Javier García Diego siguen en el paradigma anterior, siguen negando las cosas que Pedro y yo hemos tratado de demostrar en los últimos años. Como señalan Pedro y Horacio, lo que nosotros queremos hacer aquí es demostrar desde una visión global
que el villismo y el zapatismo sí tenían un proyecto de nación, que era un proyecto de nación distinto al que triunfó en la revolución, al del constitucionalismo y también al de los revolucionarios sonorenses, pero no solamente que tenían un proyecto de nación y que nosotros lo demostramos, lo explicamos en este libro, sino que lo aplicaron. No fue algo que se les hubiera ocurrido, fue algo que hicieron en la vida práctica. El proyecto de nación del villismo fue el que aplicó en los territorios que estuvieron bajo su dominio. Hubo una transformación revolucionaria profunda en las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales en los territorios que dominó la División del Norte, de la misma manera que en los territorios que dominó el Ejército Libertador del Sur estaba en marcha un proceso de profunda transformación revolucionaria, y que esto se vio reflejado en las propuestas que hicieron en la Convención de Aguascalientes, en la legislación que implementó el villismo en Chihuahua, en todas las leyes y disposiciones del Cuartel General del Sur, en Morelos y en Guerrero, y es esto lo que nosotros estamos tratando de demostrar acá. Entonces es por un lado una nueva interpretación, pero una nueva interpretación que está buscando poner el acento en la revolución popular. Eso es lo que a nosotros nos interesaba. Es una visión que continúa en la línea de nuestro queridísimo Adolfo Gili, la historia de la revolución vista desde abajo, vista desde los sectores populares, vista desde sus proyectos y vista también desde su práctica. Pero sin olvidarnos de los otros proyectos. No es una historia del villismo y el zapatismo solamente, es una historia de la revolución villista y zapatista en lucha contra el proyecto de nación, contra las tácticas y los ejércitos de sus enemigos, desde Porfirio Díaz hasta el constitucionalismo. Esto es lo que nos parece que es importante, es lo que hemos puesto en estas 300 páginas. Creemos que vale la pena, estamos muy gratamente sorprendidos de la respuesta de esta presentación. Esto creo que es un indicador de que la Revolución Mexicana sigue siendo un tema que interesa a la sociedad mexicana, no solamente a los estudiantes y a los profesores, sino a la población en general. Nosotros pensamos que en la actualidad la revolución es un tema vivo, es un tema que merece seguirse investigando, que merece seguirse discutiendo, y que, como lo hemos tratado de demostrar, porque en uno de los capítulos lo que nosotros hicimos es una reflexión de qué cambió este país con la revolución, pensamos que en muchos sentidos la revolución popular, la revolución que encabezaron Villa y Zapata, sigue más que vigente. Eso es algo que nos motiva a seguir investigando y escribiendo. Les damos las gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto vamos a tratar de contestar. Sí, adelante. Yo quisiera saber quiénes son esos clasificadores de la historia, cuáles, con nombre y apellido. Me quisiera, por favor, decir cuáles son esas situaciones más importantes para estar alertas. Gracias. Bueno, lo de los clasificados de la historia es el libro que vamos a presentar a las 6, ahí están los presentadores. En este mismo auditorio a las 6 hablamos sobre el tema. Ya dije, Esquetino, Catón, Francisco Martín Moreno, pero no, ese tema lo dejamos para el rato. A las 6 hablamos de lleno de ese tema. Sí, Gracias. ¿Cuáles serán sus siguientes presentaciones acerca de este libro? Bueno, tenemos varias invitaciones ya. Nos están invitando, nos dice de Editorial Siglo XXI, a la que le agradecemos también que sea coeditora de este libro que hoy se presenta. Va a haber en abril, el 23 de abril creo, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad, una feria de libro en donde también nos están haciendo la invitación para que
formemos parte de los libros que se van a presentar ahí. Queremos también hacer una serie de presentaciones distintas en barrios, en colonias populares, en mercados. Paco Taibo, que es también un queridísimo amigo de nosotros y con el que compartimos también muchas de las ideas y de las actividades, nos ha comentado que va a organizar una serie de presentaciones. Seguramente se va a presentar también en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, que organiza el gobierno de la ciudad. Nos han invitado a Saltillo y a universidades de provincia a presentarlo. El Sindicato Mexicano de Electricistas también, que sigue en pie de lucha, nos está invitando a hacer una presentación. Yo creo que eso se los vamos a ir dando a conocer a través de las redes sociales. Las cuentas de Pedro, de Face y de Twitter son muy vistas. Cualquiera que esté interesado se va a conocer con anticipación cuáles serían estas presentaciones. Sí, iba a decir que de dónde sacaron la información, además de libros de historia y cosas antes dichas. Bueno, los historiadores trabajamos con una cosa que llamamos archivos, papeles viejos que están guardados en archivos, pero también con entrevistas a gente que estuvo en la revolución, que ya nos tocó entrevistarnos a nosotros, ya están todos muertos, pero que se guardaron. Muchas entrevistas a veteranos zapatistas y villistas en los años 60 y 70 del siglo pasado, antes de que yo naciera incluso, y periódicos viejos, los periódicos de la época, los libros y lo que haya, lo que buenamente exista, todo lo que exista y que mantenga vivo el pasado el día de hoy, nos sirve para tratar de contar cómo fue lo que ocurrió y sobre todo en qué nos afecta a nosotros. Se mencionaba un poco el trabajo de interpretar ahora la Revolución Mexicana a partir de poder detectar lo que mencionabas. Hay una visión que niega el carácter revolucionario de la revolución misma. Esta es una visión, y la otra de los propios gente que de alguna manera ha reflexionado, pero como se mencionaba, como una crítica al priismo. Estas dos visiones, una la que niega el carácter revolucionario de la revolución, y la otra, ¿qué reflexión tienen sobre eso? ¿De qué manera puede ser dañino, entre comillas, el tener que seguir con esas visiones? Que realmente creo que la más terrible es la que niega el carácter revolucionario de la revolución, pero en 2016, ¿qué provoca? O sea, ¿qué obstaculiza para poder entender la revolución? Mira, esa es una corriente que existe desde el principio. Desde el principio hay combate a la revolución de autores agudísimos y muy inteligentes como Francisco Bulnes, luego muy famoso, muy leído, José Vasconcelos, los que hablan de historia oficial y creen que nada más existe la historia priista, siempre una historia crítica de la derecha y también de la izquierda, siempre. No estamos en un país como fue la Unión Soviética, en el que había una sola visión y las demás eran condenadas y quemadas, siempre existían otras. Entonces creo yo que esta visión contraria nace con partícipes mismos del proceso contrarrevolucionarios como Jorge Brestañol, como Bulnes, y siempre ha estado ahí presente. Reactivada en el revisionismo por autores como François Javier Guerra o como Ramón Eduardo Ruiz, pero que aún en el 2016 tiene una debilidad formidable frente a aquella. Guerra o Ruiz, o incluso Brestañol o Taracena o Vasconcelos Vasconcelos no estoy tan seguro, eran autores fundamentados y serios que trataban de explicarse las cosas. Los que ahora yo critico, que tienen que ver con la primera pregunta que ya hablaremos al rato, en realidad no se documentan, sino que inventan, y es una diferencia. ¿Cuál es el riesgo para mí de esa historia que inventa ahora en 2016 y que niega el carácter revolucionario de la revolución? Que dos cosas. Primero, que quiere desmovilizar.
No te muevas porque todo aquel que se moviliza, que se organiza, está manipulado y responde a intereses que quién sabe cuáles sean. Entonces, mejor quédate en tu casa y ve de la casa a tu trabajo nada más. Y la otra es, este país solo funciona, y esto lo dicen historiadores de derecho muy serios, como Héctor Aguilar Camín, solo funciona cuando las élites ilustradas lo dominan y los ciudadanos le entregan la decisión política a esas élites, como ocurrió en el Porfiriato. ¿Sí? Salgámonos de la política de los ciudadanos, dejémoselas a quienes sí saben, y eso es lo que buscan con estas formas de la historia contrarrevolucionarias.